Cosas que uno piensa que son activos, pero que tienen un alto riesgo de ser pasivos, ¿no? De ser realmente pasivos, como tus estudios. ¿Qué? Mis estudios y tus estudios. Ahorita vamos a entrar a detalle, pero los estudios, el teléfono, tu laptop, tu auto y tu casa, muchas veces uno piensa que son activos, pero pueden caer en realmente ser pasivos. Mis estudios podrían ser realmente pasivos, porque uno estudia pensando que esto, bueno, me va a nutrir para yo salir, ¿no? A buscar mejores oportunidades, para estar mejor preparado, etc. Una de las primeras circunstancias, pues, es que te endeudes para estudiar. Y hoy en día es extremadamente normal las cifras de gente que se endeuda para poder estudiar son súper altas, súper altas, que tienen créditos, etcétera. Y bueno, uno piensa, sí, yo lo pago en 3, 4 meses, 3, 4 años, ¿no? Y en muchos casos, pues dice, uff, ¿no? 10 años, dependiendo de dónde estudies. Ahora, ¿cuál es una de las circunstancias aquí? Que tus estudios como tal son un activo intangible. Quiere decir que en un estado financiero tú tienes ingresos, tienes gastos, los restas y eso que te resta es una utilidad y esa utilidad pues tú la usas para hacer activos o la ahorras para gastar y tener pasivos, deudas prácticamente. ¿Qué sucede? Que los activos se dividen casi siempre en dos, activos de corto plazo y activos de largo plazo. Efectivo, inventarios, cuentas por cobrar en una empresa casi siempre son activos de corto plazo, cosas que puedes materializar en dinero en menos de un año. Todo lo demás es un activo a largo plazo. Pero alguien no te menciona que los estudios para ti, en tus finanzas personales, son activos intangibles, cosas que no puedes ver ni percibir cuando ves a una persona, pero que sí se va a reflejar en su productividad, en su conocimiento, en su valor agregado. Ahora, estos estudios, vamos a suponer que este activo, pues, no sé, tú te endeudas, ¿no? Te endeudas para poder tener estos estudios y este activo intangible. ¿Qué pasa? Que este activo intangible casi siempre tú lo usas para conseguir ingresos. Uno estudia y sale a emprender, sale a poner su consultorio, sale a buscar un empleo. Por ejemplo, esas cosas pasan, para eso estudia uno la gente, ¿no? Entonces, muchas veces, tú lo que haces, por ejemplo, es salir a buscar un empleo, pero estás 8 horas trabajando el capital de alguien más. Sí, si tú estás trabajando en otra empresa, estás trabajando para el capital de alguien más. Y entonces tú te estás endeudando para tener un activo que ni siquiera le va a sumar a tu patrimonio, ¿no? Entonces, en este caso, sí se volvería un pasivo. ¿Por qué? Porque tú sales y resulta que tú no tienes libertad. No te sientes como un ser libre por ahí en el mundo porque tienes que pagar la deuda del trabajo. Y puedes estar 5 o 10 años en un trabajo que te paguen regular o que te paguen bien, pero pagando las deudas. Y tú no puedes hacer lo que se te dé la gana con tu vida porque estás trabajando y tardándote un tiempo para pagar ese activo intangible que usas para alguien más. El teléfono puede ser un pasivo. Claro, hoy en día tú quieres un teléfono y te acercas, ay, sí, mira, aquí está el teléfono a 10 años sin intereses. No estoy exagerando, pero fácilmente hay de 2 y hay de 4 años, que te lo venden con un plan, que no sé qué. Sí, pero te roban el teléfono, algo le pasa, etcétera, y tienes que pagar pues, una fortuna, porque muchas veces te dicen, sí, pagos chiquititos, y resulta que te estás comprando el teléfono acá más caro, y bueno, eso es una deuda, ¿no? Porque esa deuda, ¿para qué la usas? ¿Para qué usas tu teléfono? Mucha gente, tú dirás, ay, el teléfono se usa para llamar, para el WhatsApp, ¿no? Para
el Face, para el Insta, para el YouTube. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú estás usando ese teléfono para entretenerte. Que está bien, cada quien hace lo que quiera con su teléfono, pero un activo es algo que te genera dinero. Aquí la diferencia es que hoy en día ya hay mucha gente que ya puede hacer dinero con su teléfono, y eso es una excelente noticia, pero también ya pues hay tanto entretenimiento que uno puede perder demasiado, ¿no? 2 horas en memes, especialidad en memes. Mientras cobres por los memes que haces, excelente, pero si no, pues, es entretenerse. Y esto impacta tus finanzas sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que si hoy tienes un trabajo, etcétera, y dices, ¿sabes que este trabajo me trata mal, no sé qué? Quiero renunciar, pues, ¿no? Y debes el teléfono, y si no pagas, te endeudas y te multan y te ponen intereses y te no sé qué y te lo quitan. Vete a saber, ¿no? Pero esto, mientras a ti no te dé la libertad que quieres, pues tus finanzas te van a impactar en ese sentido. ¿Cuánto tiempo usas el teléfono? Muchas veces uno utiliza el teléfono ahora, resulta que a los 2 años ya no sirve, ¿no? Tienes que salir a comprar uno nuevo. O a los 3 años, porque ya están tan desactualizados que, bueno, esto puede hacer que tú cargues con una deuda cada 2 o 3 años de un teléfono y te quite la libertad. Alex, es que es bien difícil comprarte un teléfono para 3 años de estos buenos y que ¿cuánto cuesta, no? Pues sí, si no te lo compras de contado, tu teléfono es un pasivo y es una deuda que también la podrías convertir en un activo. Mi laptop puede ser un pasivo. Claro, por supuesto, si tú te endeudas para comprar tu laptop y resulta que después, una, te endeudas y dos, ¿para qué la usas? No, pues es que yo la uso para mi trabajo, porque en mi empresa yo tengo que comprar mi computadora. Ahí está grave la cosa, porque tú estás usando tu dinero para producirle dinero a alguien más, ¿no? Esa es una cuestión. Y resulta que además si te endeudas por 3 o 4 años, pues es un pasivo. La pregunta es, ¿para qué usas la laptop? Porque muchas veces no, la uso para estudiar, la uso para ver pelis, la uso para las series, la uso para un juego. Para eso son, ok, sirven para eso. Pero la pregunta es, ¿esa laptop te está produciendo dinero? ¿Te está produciendo ingresos? Si te endeudas y tu laptop no está produciendo ingresos, es un pasivo. Es un pasivo y también te va, digamos, a coartar tu libertad si tú dices, no, es que yo me quiero ir a Timbuktu. Bueno, pero si te vas a Timbuktu, ¿cómo le haces para pagar la laptop? No, mejor ya no me voy a Timbuktu. ¿No? Esas son el tipo de decisiones en las que afecta tus finanzas este tipo de pasivos, y todavía puede ser como una rayita más grave. ¿Por qué? Porque imagínate que además tú tienes juegos, pero el juego no viene incompleto. Entonces tú estás jugando y para avanzar de nivel, porque quieres una u otra cosa, aquí te empiezan a cobrar extra. Entonces además, pues de la deuda, la laptop empieza a ser una gastadera de dinero en aplicaciones, en juegos, en entretenimiento y cosas que tal vez no te van a producir ingresos. Esta es una de las cosas que uno tiene que tomar las decisiones de forma informada en sus finanzas. Mi auto puede ser un pasivo. Claro, es normal que ya la gente sepa que un auto puede ser una deuda, ¿no? ¿Cuál es el problema con comprarse, por ejemplo, un auto completamente nuevo? Bueno, que tú vas a la agencia bien feliz, sacas el auto y en el momento que lo sacas de la agencia ya se devalúa 20-30%. Quiere decir que si tú lo quieres vender, ya no lo puedes vender en el precio completo. Esa es una de las principales cuestiones. Si tú ves un auto como un negocio, por ejemplo,
¿Para qué usas el auto? Si es un auto de uso propio y te endeudaste a 5 o 10 años, pues esto es una deuda y va a ser, aplica lo mismo que para las deudas. Si yo hoy en mi vida me quiero ir a no sé dónde o quiero tomar una decisión radical personal, pues ¿no? Te pones a pensar, ¿y cómo pago el auto? ¿Y cómo pago esto? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y dónde lo vendo? Chin, pues es que si lo vendo, me dan el 60% y todavía quedo a deber. Pues sí, esas cosas pasan con los automóviles. Uno se pregunta, no, es que mira, yo lo metí a un negocio. Sí, puede ser porque ahora los autos tú los puedes meter a plataformas para que te generen ingresos. Solamente que te doy un consejo. Revisa con tu contador cuál es la mejor forma de hacer esto. Porque si tú agarras y tú metes tu coche a una plataforma, pues es muy probable que pierdas dinero. Te voy a decir por qué. Porque casi siempre los ingresos de este tipo de negocios vienen a raíz de algo que se llama flujo de efectivo y depreciación. Tú cuando tienes un activo como un auto, tú lo puedes ir depreciando y eso de tus ingresos resta la base gravable. No, ya me puse muy técnico, muy contable financiero, pero ¿qué te estoy diciendo aquí? Que lo revises con un contador, porque si tú lo haces como persona física o como persona normal, puede ser que no sea tan buen negocio, pero este es el truco de poner tu auto como negocio, de saber hacerlo bien. Y bueno, pues resulta que va a impactar en tus finanzas y en tu tiempo. ¿Por qué? Porque en un estado financiero de tiempo, pues tú tienes 24 horas. ¿Tú en qué gastas esas 24 horas? Bueno, pues eso ya es tu rollo. Sin embargo, pues muchas veces es para trabajar y tú trabajas para después pagar las deudas. Entonces, la cuestión es que las deudas aquí te pueden esclavizar, ¿no? Puede que te quite un poco de libertad una deuda de 5 a 10 años. Alex, es que es muy difícil tener un auto y pagarlo en cash. Sí, eso sí, definitivamente. Sin embargo, es una de las cuestiones que tienes que tener en cuenta al comprar un auto. Que puede ser que sea una deuda que además se devalúe y te pueda complicar tus finanzas. Ese es el principal mensaje aquí. Mi casa es un pasivo, es una deuda, porque yo había entendido que este era uno de mis principales patrimonios. Claro, ¿qué es lo que sucede o cómo funcionan las casas? A diferencia de los autos, muchas veces las casas se revalúan. Y esa es una ventaja y por eso mucha gente prefiere comprar una casa porque dice, no, es que con el tiempo vale más, se revalúa. Y entonces si la vendo ya le gano. Hay como varias cuestiones aquí, ¿no? Las casas es una realidad que sí se revalúan por inflación, por varias cuestiones. Ahora, no siempre se revalúan, tienes que saber en cuenta que ha habido ocasiones en las que las casas pierden su valor. En crisis financieras de las casas o hipotecarias, puede ser que a tu casa, no sé, de repente algo pasó en la calle de al lado y chin, perdió su valor. O puede ser que aumentó su valor. Te pusieron un centro comercial y de repente pues eso tú no lo controlas, por eso le aumenta de valor tu bien inmueble. ¿Qué sucede? Que muchas veces pues uno no compra una casa en cash. Uno compra una casa porque ya son bienes, digamos, más grandes, la compra con deuda. Y son deudas de 20, 30 años. ¿Qué sucede? Que una de las cosas que tienes que fijar es en la tasa de interés con la que te la estás pagando. ¿Por qué? Porque te dicen, hay una tasa variable. ¿Tasa variable? ¿Qué es eso? Sí, que un año te ponen una tasa de interés y otro año otra. Depende de ciertas cosas. Pero imagínate que en las crisis financieras, si estás en tasa variable, pues se aumentan y resulta que ya debes 3 veces lo que tú pensabas, ¿no? O 2 veces o 5 veces. Ay, que se devaluó la moneda. Chin, ¿no? Por eso es que hay que fijarse en las tasas y en las letras pequeñas. Una de las tasas que tú tendrías que tener es una tasa fija a la moneda que tienes, porque hay instrumentos, por ejemplo, como
Los UDIs en México es una cosa que tiene como valor a la inflación. ¿Qué sucede si hay hiperinflación? Pues que los UDIs suben, pero tu tasa fija es en UDIs, pues también, ¿no? Te lleva el traste. Ahora, alguien piensa, no, es que yo la casa la uso para rentar. Está excelente, pero fíjate que también es distinto rentar tu casa si tú eres una persona física o eres una persona moral o jurídica, ¿no? O sea, si tú tienes una empresa, por ejemplo, y la empresa se dedica a los bienes inmuebles, pues resulta que tú rentas tu casa, pero además tienes acceso a ciertos beneficios fiscales. Y tú tienes acceso al tema de la depreciación, al tema del cash flow, cosas muy puntuales, pero que tú no puedes hacer si solamente rentas tu casa. Si solamente rentas tu casa, puede ser que no sea tan buen negocio para ti, ¿no? Si de por sí estos negocios no es como que los pones y ya, ¿no? Tienes un chiste, pues adicionalmente tienes la cuestión contable. Puede ser que juegue a tu favor o en tu contra. Pero sí, si es una casa que tú te endeudas o que tu empresa, por ejemplo, aquí una de las cuestiones es que la deuda la debe de tomar la empresa, la persona moral o jurídica, no la debe de tomar la persona física. Eso es una de las cuestiones, ¿no? Con estas deudas. ¿Dónde impacta en tus finanzas y en tu tiempo? Pues resulta que si tú te quieres ir a China y dices, Chin, yo llevo 5 o 6 años pagando mi casa y ahora la vendo, ¿no? Pues resulta que también te van a penalizar cuando tú vendes la casa sin haber tenido como el tiempo suficiente o haber pagado el tiempo suficiente, te penalizan. Que si tú vendes la casa, la tasa de impuestos es más alta. Todas estas cuestiones pueden hacer que pierdas dinero. Dices, ching, y todo lo que metí a la casa. Resulta que los primeros 5 años en tu plan de pago era de puro interés, ¿no? Y no pagaste nada de capital, prácticamente le pagaste al banco y tú no tienes nada. Entonces hay que tener cuidado cuando tú decides endeudarte en una casa porque es muy probable que empiece a caer más del lado del pasivo que del activo.